Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class, and thank you for waiting. Well, it's time to read the versicle, and it's going to be the last time for this week about Matthew 6:2. Well, remember, week by week, we are reading one versicle from the Bible, verse by verse. We are learning many things for our lives. In this case, the value for this week was don't be hypocritical. Don't be hypocritical. Yeah. And here we go to Matthew 6:2. So, when you give to the needy, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. Truly, I tell you, they already have their full reward. Well, please go with me tonight to Bible Hub, and we are going to take a look for another translation. Well, at first, we are going to read the Holman Christian Bible. So whenever you give to the poor, one more time, the poor is not the needy is the poor. Don't sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the street, to be applauded by people. For Holman, is applauded by people. In Spanish, bueno, para ser aplaudidos por las personas. Well, they've got their reward. Pay attention. It's interesting. Maybe you remember the using for have and got. Have got. And there is a difference when we just say have and have got. Have got is with more emphasis, and in this case, their reward. Well, the other one that we are going to read is Aramaic Bible. It's a when therefore your charity given. Okay, maybe for charity given we can say something in Spanish, cuando den sus dádivas de caridad, o cuando den su caridad. You shouldn't blast a transfer before you like the pretenders. Okay, I think you get the changing in this case. Blast and not son. What is blast? Okay, it's a synonym for son, for playing, executing the sound from a trumpet. But it's interesting for this version is not the word for hypocrites. Is not that word, is pretenders. If we make a translation for this Aramaic Bible to Spanish, it's going to be like como los farsantes de las sinagogas. Como aquellos que pretenden ser algo que no son. Okay, it's very interesting because it's one of the version, or maybe in this case, one of the translation to English that don't use the word coming from hypocritical in this case. And then we have something else, because it say may be glorified by the children of men. Okay, in this case is another thing, is not no es ser alabado, es ser glorificados. Well, and the last one that we are going to read for today is Contemporary English Version. When you give to the poor, okay, this is clear. When you give to the poor, don't blow a loud horn. Don't blow a loud horn. Okay. Horn, we can make a relation like una corneta. No soples una corneta ruidosa, o no hagas tanto ruido y pompa. Podría ser maybe a translation for this version. That's what show off do in the synagogues and on the street corners. Okay, show off. Show off is a phrasal verb, but in this case is not a phrasal verb, is more like a noun because there is a hyphen
from between the verb and in this case the particle that is up. If we make a translation for this, it can be exhibicionista. That was show off do in the synagogues. Así como lo hacen los exhibicionistas de las sinagogas y en las esquinas. Because they are always looking for praise. Porque siempre están buscando que se les alabe o la alabanza. I can assure you that they already have their reward. Okay, very interesting in this case because there is a changing in the word, and in this word that we say hypocritical, it's a term for in the time of Jesus for some people that was actor or somebody were actors and for the Greek times. But currently, we know what is one hypocrite. But the first time that we are going to find this in the Bible is for this passage, or maybe in the Gospels. And it's interesting talking about that Jesus make the currently sense for the word. Well, thank you so much. That's going to be all for today about the versicle. And now, here we go now to, okay, Screwtape Letters. Well, maybe you remember for today, we had to read the second letter. Well, and one more time, pay attention, my dear Wormwood. Screwtape, in this case, is it's a friendly letter for Wormwood, and there is an interesting beginning. It's an interesting beginning, but maybe it can be like a contradiction. What is the contradiction? I'm going to tell you later, or maybe you are going to find what is the contradiction between my dear one word and the first part of the letter. Because, pay attention, it says, note with great displeasure that your patient has come Christian. You remember in the first letter, patient has maybe the idea to become Christians, and for that, Screwtape say to Wormwood 8, you have to thinking about the materialisms. You have to thinking about or to saying to your patient that is most, they are most important things that God, or to thinking about even the devil. Don't think about it, just think about his word and what he do, and no matter about if he passed away, what is going to be his soul. Okay, but in this case, patient has become a Christian. Well, and say, Screwtape, do not indulge the hope that you will escape the usual penalties. Indeed, in your better moments, I trust you would hardly even wish to do so. Okay, tell me, did you find a contradiction between this title and this part? What is the contradiction in this case? Tell me, did you find some contradiction or maybe some
something that we can say, hey, that is very opposite for saying my dear. And what say then? Somebody wants to make an opinion about it? I think that is contradiction. It's a contradiction. Okay, and where is this thing? Tell me, Suriel. Okay, who is gonna pay penalties or punishment for the for maybe leave to patient become Christian? Who is the blame? No? Okay. Maybe you didn't get, but what is in this case the big contradiction is that Screwtape say to Wormwood, my dear, you are my dear. Hey, I love you so much, but you are not going to escape to be punishment. You will be punishment for permitting patient come Christian. And note, it's the usual. That means there is some kind of punishment for this demon when they permit or they don't do nothing for people get closer to Jesus. Well, that is very interesting. It's an idea to say, hey, I love you, but I'm going to punish you. I'm going to punish you. Well, it's similar when we say, God love me. God love me, but if I don't do good things, he is going to punish me, to punish me, to making me penalties. No, it's not in that way. In that case, you are going to suffer the consequence about don't be obeyed. It's different. It's very different. Well, cuidado en esta idea. En esta parte, la contradicción está en que, bueno, Escrutopo le dice que es su querido, ¿verdad? Su querido Orugario. Decíamos que la versión en español lo traduce como Orugario. Entonces, le llama querido, pero le dice que por haber dejado que paciente, que es uno de los personajes, ya hemos dicho quién es paciente en este caso, se convirtiera al cristianismo, va a recibir un castigo, y que es un castigo usual. No sabemos qué tipo de castigo es, pero el C.S. Lewis en su inventiva nos está queriendo decir como que no sé, posiblemente venga la idea de los castigos que planteó Dante Alighieri, que eran en la Divina Comedia, que eran de acuerdo a los pecados que se habían cometido en esta vida. Pareciera que trata de aplicar esa idea, pero para los demonios. Debemos tomar en cuenta que hay una especie de jerarquía en el cielo. Dicha jerarquía existe entre los ángeles. La misma situación se da en el infierno. El diablo trata de imitar todo lo que Dios hace y pervertirlo.
Entonces, hay una especie de jerarquía. Y bajo esa jerarquía es que Wormwood va a recibir un castigo por haber permitido que se acercase al cristianismo. Ahora, hay algo interesante más adelante. Es esta parte. Luego dice, there is no need to despair. Hundreds of these able converts have been reclaimed after a brief sojourn in the enemy's camp and now are with us. Well, este punto es bien crucial. Prácticamente C.S. Lewis se está metiendo en el tema de la conversión genuina. Nos está hablando que le dice, vea, mira, no te preocupes, don't get worried, no te preocupes, le dice Screwtape a Wormwood. Cientos de adultos se convierten, pero han sido reclamados después de haber estado en el campo del enemigo y regresan con nosotros. Aquí podríamos entrar en esas teologías que dicen de que si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, no es tanto eso, es más bien si fue una conversión genuina. Si paciente se ha convertido genuinamente, él no se va a perder, no es posible que regrese al demonio que estaba ahí. Lo que sucede es lo siguiente, y quiero que tengamos en cuenta que si revisamos los Gospels, revisamos los Evangelios, Jesús fue el personaje que más habló del infierno y que más habló de los demonios. Y que expulsó a muchos de ellos y que se dieron muchos fenómenos, llamémosles sobrenaturales en el ámbito espiritual y que no se encuentran en otra parte de la Biblia. Entonces, hay un pasaje interesante en donde se habla de que cuando se echa fuera un demonio o el demonio se va por algún motivo, la casa queda sola, se ordena y después de estar ordenada, regresa ese demonio o ese espíritu maligno y al ver que está limpia la casa, ordenada, pero que está vacía, limpia, ordenada, pero vacía, decide traer a otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es precisamente lo que C.S. Lewis está tratando en esta parte. Él nos está diciendo que muchas personas hacen una reforma espiritual en su vida. Una reforma espiritual es, digamos, acercarme a una iglesia, tratar de hacer las cosas bien, ponerme en comunión con God. Pero hasta ahí no hago mayor compromiso, no echo raíces. Soy como esa semilla que cae, digamos, entre los espinos o la semilla que cae entre las rocas, que no va a tener profundidad y no va a echar raíz. En esa posición está ahorita Patient. Y es allí donde le dice Screwtape a Wormwood que tiene que aprovechar que está en ese punto, porque en ese punto todavía pueden reclamarlos. ¿Qué significa eso? Que podría ser que Patient no haya tenido una conversión genuina, haya tenido nada más un acercamiento porque quiere hacer cambios, reformas en su vida, mejorar su situación, cual sea, pero no quiere realmente una relación con Dios. Entonces, por eso la casa está vacía. Y como está vacía, pueden llegar más espíritus. Cuando la casa está llena, ya no van a llegar. Entonces, esa es la diferencia entre una simple reforma espiritual en nuestras vidas y una relación personal con Dios. Ahora, nos dice eso. All the habits of patience, both mental and bodily, are still in our favor. Miren, esos demonios lo que están diciendo acá. Los hábitos de paciente, mentales y de su cuerpo todavía están a nuestro favor.
sea, todavía lo podemos hacer caer, todavía podemos hacer que se aleje de a lo que se acerca. One of our great allies at present is the short itself. Okay, this is another thing that maybe we are going to say this is a contradiction. How can it be possible that the short, it's an alias, it's a partner in this case for Screwtapes and Wormwood? It's something that we are going to say, hey, how is it possible? ¿Cómo es posible que la iglesia sea un aliado de esos demonios? Pero eso es lo que está planteando aquí C.S. Lewis. Do not misunderstand me. I don't mean that shores as we see his spread out of through time and space and rooted in eternity. Dice, no me entendas mal, no me estoy refiriendo a la iglesia de la eternidad, no me estoy refiriendo a lo que Jesús vino a crear como iglesia. Propiamente a esa parte, no. That I confess is a spectacle which makes our blooders temporary, but fortunately is quite an invisible to this human. Entonces, bueno, pero es que esto espiritual, esa parte de la iglesia, es lo que los humanos no pueden ver, y ahí es donde tenemos nosotros la ventaja. Dice, all your patience, see it helps finish it. Some Gothic erection on the new building state. He goes inside, he see the local Gothic erection building, local grocer with greater, this is local grocer, and greater and oily expression in his face, busting up to over him, shiny little book contain a liturgy which never didn't understand, and one shaped little book containing corrupt text of a number of religious lyric, mostly bad and very small print. When he gets to his pew and looks around, he sees just the selection of neighbors. Of his neighbors. Let's see. It's matter what kind of people you may know. Let's see. The word enemies, no matter your patient thinks to far below is a fool. Okay. Patient for day is a fool. And provided that any of those neighbors sings out of tune, have wood that is weak or double chins and old clothes, the patient will quite easily believe that their religion must be for some ridiculous. Religion, ridiculous. Okay, we have many ideas in this part. At first, Screwtapes is talking about the shorts of trees, but is not. The short is not the building, is not the local, it's not that. They can see another short, but they say, well, humans, for humans, short is a building. For humans, they don't know what is important for the church. In fact, we don't know what is the origin of the church, or maybe the word church meaning. Jesus uses the word church when he was in front of Peter and say, hey, this is my church, and the door of the hell are not going to be against it. Well, creo que en esta parte debemos de recordar algo importante, y es que lamentablemente, cuando hablamos de church, de una iglesia, tenemos el concepto que es un edificio. Como es lo primero que se nos viene a la mente por cómo o sea, hasta dónde ha llegado el enemigo
de meternos la idea de que la Church of Christ, que la iglesia de Cristo, es un building. Sea cual sea, ¿verdad? Es un building. Y aquí nos menciona incluso iglesias de corte gótico, ¿verdad? Que tienen, digamos, ese estilo gótico, un estilo renacentista, iglesias modernas ahora, podríamos llamarles. Bueno, no importa, pero la idea del enemigo es que no veamos lo que es en realidad la Church of Christ, la iglesia de Cristo. Por definición, el vocablo iglesia viene del griego, que significa eclesia. Y de acuerdo a los griegos, era el término que ellos usaban para la convocación a una asamblea para tratar asuntos políticos o filosóficos. Entonces, en sí, el término iglesia es una reunión de personas con un fin común. Jesús lo usó para referirse a su organización, a la reunión de personas en torno a la fe en el Cristo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, los demonios están actuando en el sentido de hacernos creer que eso es los edificios. Y no, no son los edificios, porque la gloria de Dios no está en esos lugares. El cuerpo de Cristo no es el edificio, son todas las personas que creemos en él. Entonces, ese es el punto que está tocando aquí C.S. Lewis en esta parte, de que los demonios están conscientes de qué es la iglesia de Cristo y nosotros no. Nosotros solo vemos lo físico, no vemos lo espiritual. Ahora viene la siguiente parte y es que miren cómo tratan al pobre patient. Dice que es un fool. Para el padre de ahí abajo, el padre en la profundidad, patient is a fool, él es un tonto. Es tonto porque patient en este momento está teniendo un problema. Toda esta carta es de contrariedades. Si ustedes le ponen atención, el tema en cuestión aquí son contrariedades. Hemos ido de una contrariedad a otra contrariedad y ahora entramos a una más. Y es que Patient se da cuenta que en esa iglesia a la que está asistiendo van un montón de sus vecinos y le han comenzado a disgustar cosas muy frívolas, como por ejemplo un vecino sing out of tune, que canta desentonado. Un vecino o alguien de sus conocidos que lleva unas boots que hacen un chirrido. Nos dice Ulises, the patient is confused. Sí, él está en ese momento. Es el momento en el que estos señores, los demonios estos, pueden aprovecharse. En la confusión que él tiene ahorita es precisamente donde ellos pueden aprovechar a sacarlo de la iglesia. Entonces, nos dice que también hay otros que llevan algunas ropas un tanto extrañas y que la idea que está teniendo Patient ahorita es que la religión es ridícula. Esa es la idea que tiene ahorita o que está comenzando a brotar en la mente de Patient. Y sobre eso, pues, ellos van a tratar de atacarlo. Nos habla de que los cristianos piensan que esto es algo espiritual, pero ellos comienzan a fijarse en las cosas terrenales. Cuando comienzan a acercarse a Dios, en vez de poner su mira en las cosas espirituales, ponen su mira en las cosas terrenales. Pero hay algo más importante, porque casi se nos acaba el tiempo. Comienza a decir acá de que va a pasar por la mente de Patient recordar cosas que estudió, como las History from the Odyssey, Learning Greek. Va a recordar la filosofía griega. La filosofía griega es la que sigue, bueno, nosotros estamos plagados de eso. Estamos tan plagados que incluso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y muchas de las expresiones que se estudian en teología, por ejemplo, provienen del griego. O sea, volvemos a eso, hablaremos como de una contrariedad.
pareciera que como que seguimos la corriente de los griegos o que nuestra filosofía todo se basa, de hecho la misma palabra philosophy, filosofía, viene de ellos. Comienza a dudar, comienza a sentirse contrariado si está en el lugar indicado. Pero hay algo importante y es que nos dice, the enemy takes the risks because he has a curious fantasy of making all these disgustingly human vermin into what he calls his free lovers and servants. Son is the word he uses. Nos dice que Dios permite que al convertirse o al acercarse a él, estas dudas lleguen a la persona. ¿Y por qué permite que todas estas dudas o fijarse en el resto de hermanos que se congregan, fijarse en detalles frívolos? Dios los permite, dice, porque Él tiene una curiosa fantasía con ellos, con los humanos, y es darles libertad. Darles libertad y no solo eso, sino que dice que los convierte en sus amantes y sirvientes, en sus queridos sirvientes. Y miren, dice sons, así les llama él, es como él suele llamarles hijos. Y curiosamente, acá nos degradan los Screwtape diciendo los two-legged animals. Si van a la versión en español, en esta parte habla acerca de los animales bípedos, o sea, de dos patas, por así decirlo. Así nos ven ellos como animales de dos patas. Luego nos habla de que he leaves them to do it on their own. Él les permite, o sea, Dios está hablando que Dios les permite que ellos puedan salir de esas dudas, de eso que les afecta, de eso que les hace dudar sobre si creer o si han dado un paso en falso, que lo hagan por ellos mismos. No van a recibir ayuda de nadie. Entonces, esto dice que they become much less dependent of emotion. If once they get through this initial writing successfully, they become much less dependent on emotion and they're much harder to tempt. Si permitirle, dice que llegue a este punto, va a ser más difícil que lo saques de ahí porque ya no depende de sus emociones. Cuando ya ha pasado esta situación de confusión, de que no sabe por qué está allí o qué está haciendo ahí, ya nos lo van a dominar sus emociones. Y cuando lo comienza a dejar de dominar las emociones, entonces ya lo habremos perdido. Luego hay algo ya en el cierre, porque ya nos quedan pocos minutos. Quiero ver dónde está. Permítame, creo que me pasé. Of course they do. The patient know the woman is absurd. Okay, en esta parte, if I being what I am can consider that I am in some sense a Christian, why should the different vices of those people in the next view prove that their religion is mere hypocrisy and convention? Dice que va a llegar un momento en el que el paciente va a decirse a sí mismo, bueno, si yo me he convertido en cristiano y si a estos vecinos que los conozco y sé cuáles son sus defectos o me he fijado cuáles son sus vicios, incluso habla acá, y están aquí, lo hacen por hypocrisy, están aquí por simple hipocresía, por conveniencia. ¿Por qué están acá? Si yo me he podido acercar, que he hecho cosas peores quizás que ellos, bueno, esto se debe a la misericordia de Dios. Si están en ese punto, dice de que ya han traspasado
el hecho de fijarse en las pequeñeces. Ya no está en la mente de patient fijarse si cantan, si desentonan, si se visten bien, si se visten mal, si acuden a todos los cultos o solo van a ciertos cultos. Ya deja de fijarse en esas cosas. Entonces le dice que tenga cuidado, ¿verdad? En ese punto, porque si el paciente, si su patient se da cuenta que hay cosas triviales y que no tienen nada que ver con estar en una iglesia, que el propósito de formar parte de una iglesia no es ese, no es fijarnos en el prójimo, sino la relación con Dios, entonces lo pueden perder, ¿verdad? Entonces, en eso cierra, digamos, esta letter. Well, time is over. Eso sería todo por el día de ahora. No se les olvide para la semana que se viene las participaciones con lo que vendría siendo la presentación de un famoso. Estén preparados a partir del día lunes para ir presentando a su famoso, ¿verdad? Como parte de las actividades de este topic. Goodbye, take care. Good night, teacher. Bye, Good good night. Goodbye, thank you so much.